creo que este espacio puede generar bienestar con más facilidad que el otro, ¿no? Damos un paso hacia adelante. Y insisto, ¿no? El hecho de que coincida justo 10 años, que fue una coincidencia, quizá te haga pensar un poquito más en esto, ¿no? Para mí, está pensado para eso, para que la gente disfrute. Y yo creo que al cruzar la puerta se puede dar el público el cliente puede experimentar esa sensación con más facilidad que abajo. Desde que conocí el local, desde el momento en el que vi sus posibilidades y de que habíamos hecho una etapa ya, un recorrido en Vitruvia durante 10 años, ¿no? Pues digo, pues aquí aún puedo desarrollar más el proyecto que tenía en mente. Muy buenas, de nuevo aquí en nuestro podcast Pigmalión, como siempre con mi compañero y amigo Jesús Muiños, y hoy tenemos el extraordinario privilegio, ¿verdad, Javier? Sí. Que sí, Bueno, de tener por segunda vez a Javier Ferreiro, el director, gerente, dueño de Vitruvia, y bueno, y esta vez con motivo de la reinauguración de este espacio maravilloso en el que estamos hoy, que abrirá, lo vamos a decir varias veces, abrirá el día 1 de septiembre. Sí, ¿no? Reinauguración con estreno. Sí, señor. Con estreno. El día 1 de septiembre en la calle Reconquista número 7, donde era antes el Aeroclub. Y os invito a todos a venir, y os invita él seguro. Os invito yo, porque es espectacular, ¿eh? Es un espacio único y espectacular. Buenas tardes de nuevo, Javier. hola los dos. Gracias, Javier. ¿Cómo? Gracias. Muchísimas Las gracias. puertas de tu casa de nuevo. Encantado. ¿Empiezas tú, empiezo yo? Por favor. ¿Qué significa para ti reinaugurar Vitruvia exactamente 10 años después de haberlo hecho? Un 1 de septiembre, ¿verdad? De hace 10 años. Bueno, pues aquí tiene su efecto psicológico, porque el hecho de que sea una fecha redonda, a lo mejor te obliga casi de forma inconsciente a pensar un poquito más en este paso, ¿no? Significa, en primer lugar, que creo que damos un paso hacia adelante. Y insisto, ¿no? El hecho de que coincida justo 10 años, que fue una coincidencia, quizá te haga pensar un poquito más en esto, ¿no? Pero sobre todo la sensación que tengo es de dar un paso hacia adelante. Luego el tiempo dirá qué es lo que ocurre, ¿no? Pero esa sensación la tengo, ¿no? Desde que conocí el local, desde el momento en el que vi sus posibilidades y de que habíamos hecho una etapa ya, un recorrido en Vitruvia durante 10 años, ¿no? Pues digo, pues aquí aún puedo desarrollar más el proyecto que tenía en mente. Pero insisto, esa reflexión sobre los 10 años no es gratuita, la tienes por el hecho de que sea una fecha redonda que coincida, sí. Estoy yo pensando que, hablando de fechas, que hace exactamente ahora un año que nos entrevistamos con Javier la primera vez. Y entonces es la casualidad de las fechas. Pues sí. Pero, y yo estuve muy, muy a gusto la última vez porque estuvimos en Feito, que es un taller de artes gráficas y de digital, y estuve muy cómodo porque a mí me gusta mucho el mundo industrial, pero esto es, claro, no lo vamos a poder mostrar en el podcast. Vamos a animar a la gente que venga y así va a ser. Bueno, algunas imágenes sí que vamos a poner, ¿eh? Vamos a poner algunas. Sí, sí, sí. Por favor, pedimos mesura a la gente, ¿vale? Esto no es la Navidad de Vigo. Quiero decir, que no vengan todos el primer día porque... Pero habrá tiempo. Y bueno, pues si vamos a poner unas imágenes ya podrán ver que esto va a ser, bueno, un recinto de exposiciones, cafetería. O sea, es como ¿podemos hablar del viejo Vitruvia? ¿O no te gusta la palabra viejo? Del antiguo Vitruvia, del otro local de Vitruvia, pero como elevado a la máxima potencia. No sé si en esos términos sí, pero Antiguo. sí que son dos etapas distintas. Y son dos etapas distintas porque en esta nueva etapa creo que se pueden hacer mejor las cosas que como las estábamos haciendo abajo. Porque el continente es mejor, se adapta más a lo que era mi idea
de lo que quería hacer, ¿no? Esto que estabas diciendo tú de exposiciones, conciertos, presentaciones de libros, el espacio se adapta mejor y entonces eso también genera energía, ¿no? Y hace que consideres Vitruvia 1 y otra etapa distinta que es Vitruvia. Bien, me gusta. Dos etapas, pero Sí. haciendo prácticamente lo mismo, pero un mejor contenido. Qué bueno. ¿Cómo fue el proceso que te llevó al cambio, el proceso de toma de decisiones? ¿Cómo lo llevaste? Lo llevé mal porque intento ser muy prudente, es un espacio bastante más amplio, ¿no? Pero sí reconocí que en este caso el Aeroclub, ¿no? Tenía interés porque Vitruvia revitalizase el espacio y tal. Entonces, bueno, facilitó mucho lo que es el proceso, ¿no? El comprobar que hay interés por la otra parte y que hay un reconocimiento de que lo que estabas haciendo a ellos les gustaba, ¿no? Entonces eso lo facilitó. Pero bueno, siempre es un salto que das casi al vacío, ¿no? Nunca sabes realmente cómo va a resultar. Por lo menos forma parte de mi carácter el arrastrar la incertidumbre, ¿no? De cualquier proyecto, ¿no? Lo que, ojo, que no me impide, una vez de reflexionado, llevarlo adelante, ¿no? Pero sí sé que es un peaje que tengo que pagar, que es esa incertidumbre de cómo funcionará esto, ¿no? Aquí hay bueno, pues recursos que hay que movilizar para poder poner esto en marcha y eso genera tensión, pero el ver cómo se ha ido reformando el espacio, el ver que lo que veníamos haciendo hasta ahora se va a poder hacer mejor, en mejores condiciones, pues me sirve de combustible para seguir y llevar mejor ese componente de incertidumbre que tiene cualquier proyecto que inicias. Uh-huh. No quiero adelantarme, lo digo por si lo tenías en mente, pero ¿tienes pensado conciertos, exposiciones, o sea, todo lo que es una sala multifuncional, pero no tienes aún, igual ya me estoy precipitando, pero bueno, no tienes pensado, o sea, no tienes un cartel ya, o tienes algo ya, Sí, si ya está todo organizado, aunque no digamos el qué, pero Sí, porque las programaciones de los conciertos hay que hacerlas con como mínimo 4 o 5 meses de de antelación. antelación. Sí, por cuestiones de fechas de los músicos y tal. Esto con respecto a los conciertos. El otro quizás sea más fácil, una exposición. Y luego las presentaciones de libros y conferencias son cosas que se plantean desde fuera, te vienen desde fuera, ¿no? Vale. Pero sí es cierto que tengo que llenar un calendario de conciertos, normalmente sobre 3 conciertos, casi siempre 3 conciertos al mes, y esto lo tienes que ir trabajando con meses de antelación. Tiene que ser trabajado ya. Caray, me acaba de parecer muchísimo 3 conciertos al mes, pero claro, entiendo que Bueno, no... incluso tengo fechas cerradas en marzo del próximo año, porque son músicos que especialmente me apetece que toquen aquí, ¿no? Y tienen esas fechas disponibles. Bueno, pues cierro fechas incluso con ese horizonte. ¿Qué cambios crees que va a notar el público? Aparte de lo evidente, que es, bueno, mucho más bonito, más amplio, es un espacio, bueno, hay varios espacios diferentes, pero es llano, o sea, el otro Vitruvia eran 2 pisos y aquí es uno solo. Aparte de lo evidente, ¿qué cambios crees que notará el público? Pues también es una incógnita para mí, ¿no? Pero yo creo que al final lo que te mueve, a mí por lo menos me pasa esto, y lo digo sin intención de ser pretencioso ni cosas de estas, ¿eh? A mí lo que me mueve es que este proyecto genere bienestar, ¿no? Y yo creo que cuando entras en este espacio, eso puede ser posible, con más facilidad que en el anterior, ¿no? Y al final eso es lo que a mí me recompensa. Creo que este espacio puede generar bienestar con más facilidad que el otro, ¿no? Y es una sensación que incluso yo la disfruto cada vez que durante esta reforma he entrado y he visto cómo ha evolucionado y ahora que ya está cogiendo forma, ¿no?
Creo que la palabra es esa. A lo mejor no vienes a un concierto, o a lo mejor pasas de largo en las exposiciones, o no te animas a venir a una conferencia o a una película de cine que se van a proyectar también, ¿no? Pero sí me da la sensación de que el espacio reúne esa condición para que la persona que entre disfrute y, bueno, se encuentre en un entorno de bienestar. Y esto es lo que a mí me preocupa. Me preocupa en cualquier aspecto empresarial, ¿no? Pero también de forma personal. A mí me gusta mucho ver a la gente disfrutar y creo que en este espacio se puede disfrutar. Y está pensado para eso, ¿no? No está pensado para mí, está pensado para eso, para que la gente disfrute. Y yo creo que al cruzar la puerta se puede dar el público puede, el cliente puede experimentar esa sensación con más facilidad que abajo. Vamos a disfrutar a tope. Hombre, es que va a haber de todo. Exposiciones de arte plástico, escultura, música. ¿Y gastronomía? Va a ver. Si quiero hacer la pregunta, bueno, yo sí, bueno, ya sabemos, mi compañero Fernando, que es mucho más profesional que yo, siempre se trae un guión mucho más profesional que yo, que lo sepa todo el mundo. Y trae un guión, y yo tengo miedo muchas veces a pisar las preguntas, pero me van surgiendo, porque, bueno, yo soy el que le surgen y entonces muchas veces quería preguntar por la oferta gastronómica. Va a haber, por supuesto, Vitruvia, café concierto, o ya no es café concierto y es un café Vitruvia, o es Vitruvia secas, ¿cómo le vamos a poner? Bueno, quizá este tiene, y lo he puesto en el nombre también, he dudado mucho sobre eso, ¿no? Porque a veces te encasilla un poco, ¿no? Porque tiene más el aspecto de club, ¿no? De club. Me gusta. Sí, tiene más el aspecto de club, ¿no? Pero en realidad es un espacio que abre a las 8:30 de la mañana y por lo tanto sirve cafés, desayunos, comidas rápidas, o sea, con productos de cercanía. Colaboramos con una cocinera bien reconocida. También vamos a tener repostería de un chef portugués que van a elaborarla aquí en nuestra casa y tal. Bueno, un poco para completar la oferta, ¿no? Pero yo sigo pensando pues que lo que me inspiró al principio, un café que vaya un poco más allá de tomarte un café, ¿no? Pero que pueda haber personas que vengan simplemente a tomarse un café. Me gusta la idea de club. Le da así una reminiscencia. Sí, porque el espacio ya te invita un poco a ir en esa dirección cuando estás pensando en cómo reformarlo, ¿no? El espacio tal y como está construido arquitectónicamente, que es del año 50, 51, 52, ¿no? Ya te invita un poco nació como eso y por lo tanto se construyó en base a ese objetivo, ¿no? Entonces te invita un poco a considerarlo como un club, pero seguimos siendo un café que a las 8:30 de la mañana estamos sirviendo desayunos. Desayunos. Y comida. La comida. Yo quería preguntar, la oferta gastronómica ya contestó, pero creo que es importante. O sea, repostería, Sí. el producto de cercanía. Pero ¿puedo venir a comer? ¿Podemos venir a comer aquí a las 2? Sí. Nos vas a ofrecer un sándwich con su lechuga con productos, insisto, o sea, con productos de cercanía, a veces traídos de la misma casa, de la cocinera. Venga, fenomenal. Y bueno, estamos trabajando en qué es lo que vamos a ofrecer, ¿no? Algo que sea un poco diferente, pero siempre teniendo como el punto de partida es que sean productos de cercanía y que sea una comida sana. Vale, fenomenal. Es que Obviamente el anterior Vitruvia era una referencia para los artistas, pero ¿te gustaría incidir en esta nueva etapa en ese punto? O sea, que sea el referente no solo en Vigo, sino en Galicia e incluso en España para temas relacionados con el arte. O sea, como esos cafés antiguos donde se reunían los escritores y los poetas y pintores también. ¿Quieres darle ese tono? Bueno, lo que quiero es que la cultura y el arte esté presente.
porque me apasiona la música, ¿no? Esto ya lo sabéis vosotros, ¿no? Entonces, para mí es casi una obligación intentar, o al menos yo me lo tomé así, ¿no? Casi una obligación intentar contribuir a divulgar la música que tanto me ha hecho disfrutar. Es algo ya una cuestión personal. Cuando tenía esto en mente, dije, bueno, pues una forma que puede ser válida para divulgar la música puede ser un café. Que también se presta para la conversación, algo que también me gusta, ¿no? Por lo tanto, siempre está presente el artista y el músico o el pintor, ¿no? Sí, es cierto que nació con una vocación más musical, ¿no? Pero luego se abrió el abanico, ¿no? Y yo lo que compruebo es que cada vez hay menos sitios donde tocar, hay menos sitios donde exponer, ¿no? Y entonces, pues esto es una contribución, crear un espacio donde se pueda exponer y donde se pueda tocar. Pero esto lo compruebo yo como ciudadano que pasea y que recorre algunas ciudades, ¿no? Y pues, cada vez hay menos sitio donde tocar. Y sin embargo, tenemos muchos mejores músicos hoy que hace unos años. Bueno, pues entre la idea de esta obligación que uno se echa a la espalda de intentar divulgar aquello que te ha hecho tanto disfrutar, ¿no? Y crear un espacio que cada vez es más escaso, bueno, esas dos cosas son las que hacen que Vitruvia exista. Yo creo que, no sé, estos últimos meses de mi vida o años, estoy pensando que si haces las cosas como para ti, es decir, desde que nacen de ti de forma natural, yo creo que es cuando salen bien y tú lo haces por la pasión tan grande que tienes, en particular para la música, pero en general para el arte, ¿no? Y yo creo que las cosas así, hechas de esa forma, al final salen bien, porque es un espacio que está creado a tu gusto, con lo que a ti te apasiona. Y entonces yo creo que eso al final te conduce al éxito. Yo creo que es muy importante, yo al menos así lo pienso, no solamente aquí ni en Vitruvia, sino también a nivel empresarial, en cualquier proyecto empresarial. Es muy importante la persona, el ser humano que esté en el centro. Vale, el ser humano tiene que estar en el centro. Y en este caso el café es un instrumento nada más, ¿no? Pero el esfuerzo se dirige hacia las personas, a ese bienestar que intentas con toda la modestia, ¿eh? Pero si tienes en mente ese objetivo, ¿no? El ser humano en el centro y la empresa, o en este caso el café, como una herramienta, un instrumento, es mucho más fácil que las cosas salgan bien, ¿no? Porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo pensando en el bienestar de los demás. Luego ya veremos lo que pasa con el tiempo, ¿no? Pero al menos eso requiere un esfuerzo. Pensar en poner esto como objetivo requiere un esfuerzo, ¿no? Y dices tú, bueno, ostras, disfruto con la música, me apasiona la música sé que es algo que puede apasionar a cualquier persona, en mayor o menor medida. Bueno, pues vamos a dirigir la música pensando en la persona, en el ser humano que va a venir como visitante a Vitruvia, ¿no? Y vamos a programar música con la que pueda disfrutar, con la que pueda estar a gusto y que pueda conocer cosas nuevas, etcétera, ¿no? Pero siempre manteniendo la premisa de que el centro está el ser humano, ¿no? La persona que nos visita, la persona que viene hasta aquí, y eso en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y en una empresa, por lo tanto, también lo mismo, ¿no? Esta es la motivación por la que, aunque pueda parecer, insisto, que puede parecer quizá, no sé, un poco pretencioso y tal, ¿no? Pero realmente es lo que a mí me divierte, ¿no? No, pero pienso que no es pretencioso, porque querer, y aparte, o sea, lo dice siempre, no es que lo dice con sinceridad, lo sabemos porque lo dice siempre, que el querer que la persona esté en el centro, eso siempre da, bueno, es una garantía de que algo va a funcionar, porque al final
pues eso, las empresas son creaciones del ser humano, y si el ser humano está en el centro, muchas veces se pierde el rumbo, ¿no? Con algunas empresas, la gente dirá. Pero si realmente lo piensas de corazón, porque hemos hablado muchas veces del humanismo, ¿no? Se pierde el rumbo muchas veces, porque el humanismo, que es, bueno, podemos remontarnos a la época griega, los romanos, que es cuando se empezó a hablar de el ser humano como el centro, ¿no? Eh, Tiene que preocuparse por la dignidad de las personas, por su enriquecimiento a nivel personal, me refiero como vida plena y tal, ¿no? Y cuando una persona se preocupa por eso, hay que esforzarse, ¿no? Hay que esforzarse y no todo el mundo. Esto pasa en el mundo de la empresa, ¿no? Donde se prioriza muchísimas veces lo que es la rentabilidad por encima de lo que es la empatía. Bueno, son dos cosas que no tienen por qué ir reñidas, pero a veces cuando se quiere ganar mucho dinero, sí entran en conflicto, ¿no? Y ahí es cuando el empresario tiene que decidir, bueno, pues yo prefiero sacrificar Un rumbo u otro. un rumbo u otro, sí. Como ahora tienes un escenario precioso y bastante amplio. Bueno, por cierto, no dijimos, creo que tiene casi 500 metros cuadrados, ¿no? El local. El local sí tiene 500 metros. De cara al público son sobre 400. Los dos son espacios de trabajo. Bueno, como está el escenario, ¿tienes pensado introducir alguna disciplina artística diferente? Sí, sí. De hecho, tenemos programado algún monólogo así de calidad, ¿no? Y también está en el horizonte la composición de una ópera para aquí, para el mismo sitio, Ujú. que se va a interpretar aquí, se compone para este sitio y, y luego algún tipo de performance que se puedan, tenemos pensado también, y también incluso en noviembre celebramos una subasta de arte de la Fundación de GEN, que es la primera vez que la hacen en Vigo, que es de enfermedades neurodegenerativas. Bueno, el escenario te abre muchísimas posibilidades. Sí. Sobre todo para que tanto la persona que está encima del escenario como el público se encuentren cómodos. Yo veo 400 metros cuadrados, 3 espacios diferenciados, me encanta a ver, no quiero hacer ningún spoiler, ya lo pregunté antes, me dijeron que podía hablar libremente. Sí. Tenemos camerino para los artistas, lo del camerino es que me chifla. El camerino es una cosa. Tenemos el escenario. Bueno, la gente no. La gente está, claro, al ver el otro cerrado y ver que se traslada para aquí, está expectante por venir. Pero, bueno, no va a dejar indiferente a nadie. Y multidisciplinar, porque mira, tú mira la cantidad de cosas que vamos a hacer aquí. Vamos no, va a hacer Javier, pero bueno, nosotros vamos a estar aquí. Y que se van a hacer aquí, o sea, multidisciplinar en toda la amplitud de la palabra, o sea. Sí. Mm. ¿Qué- Pero eso está, también una de las cuando pensé en Vitruvia por primera vez, ¿no? Yo siempre pensé en que es posible crear un espacio muy heterogéneo donde tenga cabida personas de todo tipo, de toda condición, de toda edad. Mm, y yo creo que eso vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? El ser humano como elemento único, ¿no? Pero tenemos que crear un espacio donde pueda haber un grupo de gente joven, una mesa con gente más mayor, lo más heterogéneo posible, ¿no? Y si eso lo logras, si logras que tu público sea heterogéneo, bueno, pues ya tienes ahí mucho ganado, mucho terreno ganado, porque quiere decir que el local siempre va a renovar su público, porque los jóvenes pasarán a ser más adultos, seguirán viniendo, pero también vendrán nuevos jóvenes. Los jóvenes. ¿Qué piensas que va a sentir la gente cuando entre por primera vez? ¿Qué crees? ¿Qué te gustaría? No, es, siendo, o sea, diciendo lo que pienso, creo que el sitio impacta, pero Es cierto. me cuesta mucho decirlo, porque
vivo con la duda permanente, ¿no? Toma parte de mi existencia, ¿no? Pero si lo pienso intentando ir más allá, ¿no? Salir de mi cuerpo, creo que el sitio impacta, ¿no? Pero luego también he tenido, este sitio lo han visitado durante la Reforma músicos y músicos muy conocidos que han tocado en muchos clubs, pero por todo el mundo, ¿no? Ha estado Luis Nats, Damián Cabau, en fin, músicos, ¿no? Que han estado presentes durante la Reforma y tal, y he visto la reacción de ellos, ¿no? Entonces también sí es cierto que tengo, bueno, ya la reacción de gente que ha recorrido otros clubs, ¿no? No solamente aquí en España, sino en Estados Unidos, por Europa y tal. Y he visto una reacción muy, muy, muy entusiasta, ¿no? Y bueno, también vosotros cuando... Sí, claro. Esto me ayuda a conciliar el sueño, pero aún pese... Estos son shocks terapéuticos que uno recibe, ¿no? Claro. Cuando te hablan que le gusta el local, pero luego se me van diluyendo. Y vuelvo... Bueno, claro que... Bueno, porque es una persona humilde, pero... O sea... es que no sé si se puede... en los podcasts se pueden decir palabrotas. Puedes decir lo que quieras. Es tuyo el podcast, además. Sí, pero ya lo sé, pero no sé, porque yo tengo escuchado que si dices algo que te banean y te... Pues igual hay que poner... Tú dila, que no pasa nada. Claro, iba a decir, primero pensé, voy a decir que es la bomba, pero a lo mejor decir bomba... Y después pensé, pues voy a decir que es la hostia, pero decir que es la hostia, igual te lo... Me gusta grande la... Bueno, pero es que hoy en día, como todo esto, yo qué sé, como que la gente es como muy frágil, entonces no se puede decir... Sí. Y dependiendo de para qué público pero se yo puede... creo que eso en alguna... en X y en... Sí, que ahí sí que se puede. Sí. Pues que sepáis que es la hostia el sitio. Mira, quería preguntarte... Todo lo que pregunto, lógicamente, me interesa, pero casi te lo preguntaría de manera privada también. ¿Qué importancia tiene para ti el equilibrio del entorno este que creaste y lo que aquí pase, ¿no? Como expresión artística? ¿Qué importancia tiene para ti? O sea, tú buscas un equilibrio, Sí. tienes un proceso de, no sé, de ver previamente qué hace ese artista, bien sea música o... Sí. Quizás sea una deformación profesional, ¿no? Porque me gusta que las cosas estén bien balanceadas, ¿no? Pero cuando entré aquí por primera vez me encontré un espacio que estaba muy disperso, ¿no? Y lo primero que pensé es cómo podía homogeneizar el espacio, ¿no? Buscar ese equilibrio, ¿no? Esto lo haces a través de la decoración, evidentemente, ¿no? Pero sí le di muchas vueltas a cómo podía encontrar ese equilibrio en el espacio, ¿no? Y esa forma de plantear la reforma es el mismo criterio que utilizo a la hora de programar conciertos o de hacer exposiciones, ¿no? Tiene que pasar un filtro de calidad, porque además el público es lo que se merece, y tiene que pasar ese filtro de calidad. Y a veces me ha costado disgustos, ¿no? Pero también al mismo tiempo también facilitas y vas creando el terreno apropiado para que esos músicos vayan viniendo después, ¿no? Y esos artistas también. Es difícil, ¿eh? Porque primero tienes que conseguir tener un recorrido para que a los músicos les apetezca venir hasta aquí, hasta Vitruvia y todo, ¿no? Pero si estás pensando en la calidad como un objetivo, ¿no? Y como la forma de demostrar respeto a la gente que viene a tu casa, pues al final consigues que los músicos vengan y toquen aquí, ¿no? Pero esa calidad tiene que mantenerse, ese equilibrio tiene que mantenerse. Y ese equilibrio también está en la parte más formal, que es la del espacio. Y cuéntanos, Javier, en esta creación de este espacio, de este equilibrio, me sonrío porque es pregunta con doble sentido, pero es para que... ¿qué equipo te ayuda? ¿Diseñadores de interiores, arquitectos, técnicos de sonido? ¿Tienes un equipo?
lo que más me ayuda es una silla con la que me siento. Y es que yo sé la respuesta, pero quiero que la gente sepa cuánto equipo tienes a tu alrededor ayudándote a crear esto. Una silla Tienes una en silla. la que me he sentado durante horas y horas con botes de pintura y probando en las paredes. Y sí es cierto que colaboro con Víctor González Alegre en temas de mobiliario porque él está metido en este mundo desde hace muchos años, ¿no? Pero lo que hago es darle muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Es que eso es lo que quería que... De hecho, el local me parecía tan difícil al principio que estuve bloqueado durante varias semanas porque no sabía por dónde empezar, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a empezar a comprar colores y botes de pintura y empezar a pintar por diferentes sitios y a partir de ahí intentar encontrar un hilo de dónde tirar, ¿no? Pero mi punto de apoyo es la silla. Sí, lo sé. Eso es lo que quería que supiese la gente, que Javier no tiene equipo, está él solo. A mí que me gustan mucho las obras, las reformas, las construcciones. O sea, doy fe de que todo empieza. Está claro que hay gente, aquí hay, pues eso, hay gente de la construcción que viene a pues, sus albañiles, sus pintores, sus electricistas, sus fontaneros, por supuesto que sí. Pero quiero decir que todo empieza y termina en su cabeza. Y eso es una cosa que es espectacular. Pero bueno, espectacular. Yo creo Doble mérito. Yo creo que que eres un artista que crea un espacio para los artistas. Yo creo que hace falta ser artista y tener mucha sensibilidad para crear espacios así como este. Yo creo que puede ser quizá una combinación de esas dos cosas que dices tú, ¿no? Sensibilidad que te permite disfrutar mucho, pero también sufrir mucho. Oh. Son dos cosas que van unidas a la sensibilidad, ¿no? Y luego también una parte creativa, que ya de pequeño la tenía, ¿no? Pero que no se expresa a través de... La creatividad la puedes expresar a través de cualquier disciplina, ¿no? Y por supuesto a la hora de construir un espacio como este, o a la hora de gestionar una empresa, o a la hora de el arte clásico, ¿no? La pintura, la música, ¿no? El cine, lo que sea, ¿no? Yo creo que hay una combinación de esas dos cosas que dices tú, ¿no? Una creatividad modesta y una, bueno, pues eso, una sensibilidad también innata, ¿no? Que me ha hecho sufrir mucho, pero también me permite disfrutar mucho de lo que hago, ¿no? Esa combinación de esas dos características, ¿no? Creo que es lo que te permite construir un espacio como este, si no, yo lo vería muy difícil. Tuyo. Quería... No quiero pisarte, es que se me... No, pero... Yo aquí veo un espacio y entré y un día vi allí una esquina y dije yo aquí que bien quedaría un DJ, pero a lo mejor el DJ, porque el DJ no tiene por qué pinchar música disco, puede pinchar otro tipo de música el DJ, pero a lo mejor no ese es el enfoque tampoco, quiero decir, no vamos a trasnochar en Vitruvia, Bueno, no está pensado para trasnochar. Vamos a desarrollar una faceta nueva que abajo no teníamos o que la recogíamos de una forma un poco más que es coctelería, ¿no? Estamos trabajando con uno de los grandes cocteleros de España, ¿no? Que es gallego y bueno, estamos preparando una carta específica para Vitruvia, la está preparando él, ¿no? Formando a nuestros trabajadores y todo. Y eso es algo que antes no habíamos desarrollado lo suficientemente bien, ¿no? Y bueno, pues por lo tanto, sí tienes un poco de más recorrido a la hora de ampliar horarios porque ofreces ese producto, ¿no? E insisto, porque también este sitio sí es cierto que tiene, parece que tienen más ese componente de club, ¿no? Claro. Que el Vitruvia anterior, ¿no? Por eso aunque sea, no tiene por qué ser una discoteca o un pub nocturno al uso, pero sí es un club, es así como más, como el enfoque, sí. Sí, porque, bueno, primero porque la coctelería existe desde en forma de aperitivo hasta un cóctel nocturno, ¿no? Pero no me toques el micro. También es
también es algo que se puede disfrutar conversando, charlando, escuchando música Correcto. o asistiendo a un concierto. Correcto. Yo es que le veo tantas posibilidades a esto. ¿Qué aprendizaje sacas de estos 10 años exactos, 2015-2025, de esta aventura, ¿no? Bueno, pues... Perdón un momento. Bien, qué buena pregunta. A la gente que le gustaría iniciarse en la hostelería, ¿no? Porque al final el Vitruvia 1 era un local de hostelería que fue desarrollándose, ¿no? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué experiencia has sacado en estos años? ¿Y consejos darías a la gente que algún día quiere iniciarse en la hostelería? Bien, perdón, ¿eh? Bueno, a ver, yo no soy hostelero, no lo era. Simplemente utilicé la hostelería como un instrumento en principio pero siempre pensando en lo que hablábamos antes de un listón de calidad, ¿no? Y, por lo tanto, la calidad es fundamental, ¿no? Lo mismo de antes, o sea, pensar en la persona que va a entrar por la puerta por encima de todo, más por encima de tus propios intereses. Y luego ofrecer algo que sea genuino de verdad, ¿no? Que sea genuino, ¿no? Y las tres cosas requieren esfuerzo. Entonces hay que estar dispuesto a esforzarse mucho, a darle muchas vueltas a la cabeza, a trabajar muchas horas en el proyecto, ¿no? Porque tienes que hacer algo genuino, de calidad y que priorice al resto delante tuya. Aprendizaje. Esto es oro puro, ¿Qué ¿eh? aprendizaje? Esto es oro puro, ¿eh? Bueno, ¿qué aprendí? Bueno, aprendí que eh, es algo complicado porque desgraciadamente la cultura y el arte no tienen la relevancia que a lo mejor tenían antes, ¿no? Esto complica las cosas muchísimo, ¿no? Pero también lo que decía antes de que cada vez hay menos espacios que programan y que le dedican un hueco a la pintura o al cine o lo que sea, ¿no? Y esto también te facilita las cosas, ¿no? Yo sobre todo aprendí que todavía es posible apostar por el arte y por la cultura. Y a través de la hostelería es un medio muy eficaz para que se pueda presentar el arte y la cultura. Me parece un medio extraordinario. Porque a veces la música, yo lo he comprobado en Vitruvia y esto me ha servido también durante estos 10 años, entra casi de forma inconsciente. Cuando te estás tomando un café o a lo mejor entras en un sitio a tomar un café y te llevas la sorpresa de que lo que estás escuchando te apasiona o te gusta y hoy en día lo puedes averiguar con el móvil lo que está sonando, ¿no? Y entonces sí he comprobado que si hay esfuerzo detrás, o he aprendido que si hay mucho esfuerzo detrás, que lo requiere por las condiciones en las que vivimos ahora, ¿no? Con respecto al arte y a la cultura, pero si hay esfuerzo detrás, que es posible todavía apostar por un sitio donde esté presente la cultura y el arte. Canela en rama. Claro, porque es que, ¿sabes? Fíjate, la hostelería no es un fin, es un medio. Y bueno, durante a lo mejor mucho tiempo la hostelería fue un fin, o seguirá haciéndolo para muchos, pero si es un medio para conseguir otros fines, pues igual... El objetivo es el bienestar. Yo creo que ese es el objetivo. ¿No? El objetivo es el bienestar, ¿no? Y el resto son instrumentos. El resto son instrumentos, ¿no? Y la hostelería es un instrumento, sí, pero eso no está reñido con la calidad. Son un instrumento de calidad. Punto, ¿no? Pero el objetivo es el bienestar. Yo si entro aquí y experimento satisfacción por el espacio y tal, lo hago porque sé que puedo transmitir esa sensación a la gente que entre. Y eso para mí me produce muchísimo placer, ¿no? Es como cuando escucho una pieza de música, ¿no?
que creo que puede gustar a todo el mundo, ¿no? Bueno, ya sabéis que hay un festival de música clásica y jazz ahí en el Teatro Fundación, ¿no? Y muchas de las obras que se programan son piezas que he escuchado antes y que sé que le pueden gustar a todo el mundo. Y entonces se produce, bueno, vivo esa experiencia, ¿no? De que algo he contribuido a que la gente disfrute de la música y a que la música se difunda, ¿no? Javier es un hombre multidisciplinar, igual que el espacio de Vitruvia 2. Claro, es que claro, no quiero ser, no quiero sonar pelota, pero es que es la realidad. Yo digo lo que veo. ¿Cómo se me ocurre pensar, que esta pregunta no la tenía grabada, Bien, si bien. este espacio no se llamara Vitruvia, o sea, cómo definirías tú este espacio? No hace falta que sea una palabra. ¿Cómo defines este espacio? A ver, es que me da miedo, me da un poco de apuro ser repetitivo, ¿no? Pero insisto lo mismo, o sea, hay que tener una actitud, la clave está en tener una actitud lo más humanista posible, ¿no? Y el humanismo hay que aplicarlo en todos los ámbitos de la vida. Y yo creo que en este espacio sí al menos se pretende que eso esté presente, ¿no? Y, y- y ahí está, es muy triste, ¿no? Porque nosotros sabemos cuál es la solución, por decirlo entre comillas, porque sabemos que la solución está en realmente desarrollar el humanismo, ¿no? El que la gente pueda tener una vida plena, la dignidad de las personas, este tipo de cosas, ¿no? Pero también sabemos que es una ficción, por eso digo solución entre comillas, ¿no? Sabemos cuál es la solución de los problemas de la convivencia y tal, pero no somos capaces de llevarlo a la práctica. La solución está recogida desde hace miles de años en el cuerpo del humanismo, ¿no? Pero todavía no fabricamos demasiados seres humanos que lleven a la práctica esto, ¿no? Y entonces es una frustración, ¿no? Pero bueno, yo desde mi posición modesta intento al menos defender esta filosofía, ¿no? Intento defenderla, ¿no? Y, y aquí en Vitruvia es lo que pretendo hacer, ¿no? Me equivoco muchísimas veces, ¿no? Pero eso lo tengo siempre presente, ¿no? Y yo creo que es algo que me genera mucha frustración porque veo que el mundo funciona muy mal, ¿no? Y pues las cosas están mal realmente, ¿no? Y quizás estemos en un final de sistema y tal, ¿no? Pero yo peleo por intentar llevar el humanismo a cualquier actividad que hago, ¿no? Y yo creo que es lo que define un poco, o lo que me gustaría que definiese un poco Vitruvia, ¿no? Que a veces es muy difícil de trasladar este mensaje al cliente, ¿no? Porque a veces el cliente entra, se toma un café y se marcha, ¿no? Pero yo lo intento hacer. Bueno, si el mensaje cala en 1 de cada 10, ya tenemos un 10% hecho. Claro, pero es que eso es muy importante lo que acabas de decir, porque pasa con la música que programas, ¿no? Si le gusta un 5%, ya es un 5%, Claro, ya es más, ya es es un más que, 5% más que lo ya de... es más que cero. Mira, hay una pregunta que le hago a muchos artistas, y tú como también creo que lo eres, pues eh, a- aquí hay un estilo propio, ¿no? Aquí es como una obra de arte. Aquí se nota que está tu estilo, tu forma de hacer las cosas, en todos los sentidos. Esta obra la creaste tú. ¿Tú en qué crees en qué te inspiras para crear un espacio como este? Bueno, primero es como para hablar de literatura hay que leer muchos libros, o para hablar de música hay que escuchar muchas obras, ¿no? Para construir un espacio también tienes que ver muchos espacios. Tienes que ver muchos espacios e ir cogiendo información que tú consideras valiosa, ¿no? Y yo creo que el- lo que he hecho para crear el espacio así físico, ¿no? Estético, ¿no? Es fijarme mucho en allá donde voy
a los sitios que me llaman la atención. He ido recogiendo información, ¿no? Pero un poco con el mismo espíritu, ¿no? También hay un componente de curiosidad, ¿no? Para conocer sitios nuevos. Pero es como para lo que te decía, ¿no? Pues para poder hablar de un poco de música, tienes que escuchar muchas horas de música. Y para construir un espacio como este, pues tienes que visitar muchos espacios y trasladar tu personalidad a lo mejor que ves de cada espacio. ¿Tú crees? Yo personalmente creo que tiene mucho que ver con tu elegancia. Es un sitio, es un entorno elegante y acogedor y va muy asociado contigo, con tu persona. Mm, No es la primera persona que me comenta algo así, ¿no? Pero desde luego es involuntario. Dicho así, es casi como lo que me pide el cuerpo, ¿no? O sea, veo los espacios de esta forma sin tampoco elaborarlo mucho en la cabeza, ¿no? Los veo de esta forma, ¿no? Y quizás sea algo consecuencia de lo que te digo, haber visto muchos sitios, ¿no? Y adaptarlos a mi forma a mi sensibilidad. Pero a lo mejor también tiene algún cierto componente innato, ¿no? Que viene en la materia prima de uno, ¿no? Sí es cierto que es el espacio que a mí me gustaría, me apetecía tener, ¿no? No otro distinto, ¿no? Y por eso quería un poco llevarlo de mi mano, ¿no? Porque es el espacio que me gustaría tener, pero no con una vocación de que sea elegante, es algo espontáneo, ¿no? O sea, no tengo ese propósito en mente, ¿no? Es algo que a mí me produzca, pues eso, coherencia, uniformidad, bueno, que sea homogéneo, ¿no? Que tenga, que se pueda definir como algo distinto, ¿no? Si eso va acompañado de lo que dices tú, de que es elegante o lo que sea, pues quizás sea algo más innato que he buscado. Tenemos que ir haciendo ya las últimas preguntas. ¿Cómo? Disculpa. Repite. Digo que ya tenemos que ir haciendo las últimas preguntas, porque no nos podemos hablar. Estaríamos horas aquí ya. Me queda alguna para. Bueno, espera, ya, bueno, ya. Pero nuestros... Para mí, sabes que es una de las cosas más importantes como niños mayores que somos. Yo por lo menos me lo considero así, lo tengo dicho muchas veces. ¿En qué lugar está la ilusión en ti? Bueno, es fundamental. ¿No perdiste esa ilusión que tenías cuando empezaste en 2015? No, en absoluto, no. No. En absoluto, al contrario. O sea, volvemos a lo mismo. Creo que es algo innato, ¿no? Una combinación de construir cosas, ¿no? Desde el trabajo que te encargan en el colegio cuando eres un crío, ¿no? A un proyecto empresarial. Me gusta hacer cosas. Lo difícil, donde se me produce un conflicto, precisamente es en la cantidad de cosas que quiero hacer y las que realmente puedo hacer. Ahí es donde una persona puede correr un riesgo, ¿no? Y generar un desequilibrio, ¿no? Pero ese desequilibrio se genera precisamente por eso, por las ganas que tienes de hacer cosas. Y en estos semanas que llevo trabajando en este espacio, sí se me ha producido una pequeña tormenta porque se me acumularon demasiadas cosas, ¿no? Pero en realidad es que son las ganas de empezar proyectos, ¿no? Y de construir cosas, ¿no? Yo creo que eso también ha estado presente en la infancia, ya te digo, en los mismos trabajos del colegio y que te encargaban en el colegio y tal. Bueno, pues va también en la forma de ser, ¿no? Mira qué valores, ¿eh? Esfuerzo. Vamos a hacer un repaso de los valores. Esfuerzo, ilusión. Bueno, humanismo no es un valor, pero sí el tener al ser humano como el centro de las cosas. Tú mira qué valores, para que después digan que el mundo está mal, ¿eh? Es que se puede hablar desde
antes de la hostelería. Esos valores, porque al final la hostelería... Es que están muy denostados, ¿sabes? La gente parece como que queremos ser positivos, o yo por lo menos, yo que Fernando también, pero quiero ser positivo. Entonces transmitir valores como que el esfuerzo es positivo, que la ilusión es positiva. Positivo ya sabe todo el mundo que es positivo, pero el tenerlo, ¿sabes? El no perderlo y animar a la gente que nos ve, a la gente en general, a que se esfuerce, a que luche por los sueños, ¿sí? Bueno, es que la satisfacción siempre es proporcional al esfuerzo, y creo que ya lo dije en el anterior podcast, ¿no? Sí. O sea, la satisfacción es proporcional al esfuerzo, siempre es así, ¿no? Y cuando uno recibe la satisfacción, empieza a llenar el depósito de combustible y te permite, pues, seguir adelante, ¿no? Y al menos yo lo experimento así, ¿no? Experimento la satisfacción. Es como cuando estudias para un examen y otro copia y los dos sacan un 10, pero el que ha estudiado, el 10 le sienta mejor que el que ha copiado, ¿no? Y los dos han sacado la misma nota. A mí me gusta mucho hablar del propósito. Sí. Bueno, y yo para terminar, yo creo que está bastante dicho, pero bueno, quería trasladarte una pregunta de mi familia y es la siguiente. Javier tiene 2 empresas que funcionan muy bien, lleva temas de conciertos, en realidad tienes otra empresa que es el tema de la decoración, ¿no? No, bueno, eso es algo de Víctor, que está Vale. en Aceite y tal, y yo me asesoro, aprovecho para asesorarme de... Pues la pregunta de mi familia era, pues encamina de eso. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace para llevar 2 empresas, tanta gente, el tema de los conciertos que haces, no solo aquí? ¿Por qué y cómo? ¿Por qué lo hace y cómo lo hace? Pues como siempre será un conjunto de razones, no hay una sola, ¿no? Primero, la infancia mía no fue fácil y no me importa decirlo, o sea, económicamente fue un desastre en mi familia, ¿no? Y entonces sí es cierto que tuve que un poco aprender a organizar el tiempo mientras hacía mi carrera, ¿no? Y trabajaba, ¿no? Entonces sé que desarrollé un poco esa capacidad de organizar el tiempo, ¿no? Y eso es muy importante en el trabajo, porque te permite ser mucho más productivo, ¿no? Pero creo que eso es consecuencia un poco de eso, ¿no? Un poco consecuencia de tener que estar compatibilizando el trabajo duro con los estudios y tal, ¿no? Y el resto es pues un poco la pasión. Si no hay pasión detrás, no hay forma de hacer nada, ¿no? A mí el mundo de la empresa me gusta porque es una actividad humana, y vuelvo a insistir lo mismo en el humanismo, tal, es una actividad humana, es lo que realmente yo estudié, ¿no? Y, y ahí puedes poner en práctica todo el cuerpo filosófico del humanismo. Y eso para mí es apasionante. Y es el combustible que te permite, pues, afrontar tantos proyectos, ¿no? Que tampoco son tantos, puede parecer mucho desde fuera y tal, pero tampoco son tantos, porque desde luego lo que sí es necesario es tener un buen equipo. Si no, sería imposible, no, porque si no sería superhombre si esto no existe, ¿no? O sea, sí es cierto que tienes que dedicar mucho tiempo a formar un equipo que te permita, bueno, pues eso. El que puedes delegar. Exactamente. Y si me permites que te adende, yo creo que también en tu caso, y por lo menos en el mío también es así, hacer un mundo mejor, o sea, crear cosas nuevas y diferentes para que la gente disfrute y hacer un mundo... Es que es posible, aunque pueda parecer contradictorio, es posible que tú pienses que realmente las cosas no tenemos una solución fácil, ¿no? A cómo están las cosas, ¿no?
pero que al mismo tiempo tengas energía para intentar que al menos tu ámbito de influencia sea algo mejor, ¿no? Es compatible tener una perspectiva pesimista del futuro, ¿no? Y sin embargo, poner mucha energía en que el presente pueda ser mejor en tu ámbito de influencia, ¿no? Y a mí me pasa esto. Yo no tengo una visión tan optimista como la que tienes tú, por ejemplo, sobre el concepto de futuro y tal, ¿no? En este momento, ¿no? Pero sin embargo, no pierdo energía a la hora de intentar llevar a la práctica aquello en lo que creo, ¿no? Son las dos cosas compatibles. Compañero. Vamos a dejar en la caja de descripciones todos estos valores tan buenos. Claro que sí. Todos estos valores tan buenos. Javier, me gusta mucho tu reloj. Te lo digo de corazón, ¿eh? Me gusta mucho, porque es que el negro me gusta mucho. Es muy elegante. No voy a hablar nada del dress code de Javier, que también me gusta mucho. Yo nunca vengo de negro, pero sí que es que me gusta. Pero me gusta mucho tu reloj. Muchas gracias de nuevo por invitarnos. Yo me quedaría a vivir aquí. Bueno, también sabes que vuestra casa. Y tienes que poner habitaciones también. Bueno, tengo que volver a casa, pero que me esperan allí, pero es fantástico. Estoy deseando venir. No sé si en la inauguración. Cliente. Es que estoy deseando venir a comer, a beber, a escuchar y a probar los cócteles. Que me gustan mucho los cócteles. Yo tengo muchísima curiosidad por ver cómo se desarrollan los primeros conciertos, porque el cambio de escenario es radical, ¿no? Entonces, Ya me surgen, claro, abrimos nuevos melones, me surgen la acústica. La acústica la estuviste, perdón, 2 preguntas más. No, y estamos trabajando con el sonido y vamos, lo que decías tú antes, que el sitio tenía 3 espacios bien diferenciados, ¿no? Hemos cerrado el primer espacio y ahora estamos configurando los otros 2. Estamos teniendo toda una instalación, pero bueno, ya han venido músicos para ver un poco la acústica, porque la entiendo acústica que... y tal, ¿no? Y están contentos. Sí, aparte que arrastramos como decía Fernando antes, el aprendizaje, los 10 años de Vitruvia. Te dejo una más. Sí, dijiste 2 preguntas. Por eso, una yo, que ya la he hecho, la acústica no me preocupa porque parece que no, pero nunca estuve, pero hay un auditorio, yo no sé si es un palacio de congresos o es, no quiero decir ningún nombre, en Madrid, que se celebran muchos conciertos, no quiero decir el nombre porque como no sé cuál es exactamente, no lo digo, pero que dicen que tiene una acústica malísima, y eso es atronador el sonido allí. Sin embargo, no se realizan conciertos, entonces esas cosas... Aquí en Vigo también hay un espacio, no voy a decir el nombre. Sí. Acústica malísima, ¿no? Y sin embargo realizan... Sin embargo, alguna sinfonía sea programada, tiene una acústica muy mala que incluso desconcierta al intérprete, ¿no? Pero bueno. ¿Te gustaría venir a uno de tus conciertos de incógnito? O sea, como cliente puro, o sea, disfrazado prácticamente. O sea, disfrutarlo como cliente. A mí me encantaría que hubiese un sitio así y que no tuviera que hacerlo yo. Porque en los conciertos sufro muchísimo, pero es que estoy muy tensos. Es mucha responsabilidad. Porque intervienen muchos más factores de lo que el que viene como público percibe, ¿no? Date cuenta que ya estás hablando de una programación con varios meses de antelación, las formaciones son diferentes instrumentos, diferentes programas. No todos los días estamos tan atinados con el sonido. No todos los días el público responde de la misma forma, ¿no? Yo estuve en el Birla en Nueva York, ¿no? Que es una de las grandes salas de jazz del mundo, ¿no? Y yo fui 2 noches seguidas a escuchar a Maria McParland, una pianista, y yo no la veía. O sea, desde donde yo estaba no la veía y disfruté, y al día siguiente volví sabiendo que no la iba a ver, pero disfruté con la música que estaba tocando en directo, ¿no? Y esto aquí es impensable. Entonces me genera muchísima tensión que haya gente que no le guste el sitio donde se está sentado o que
o que no vea perfectamente a los músicos y tal, ¿no? Y yo soy el primero que se sienta atrás de todo en los conciertos. Me siento atrás de todo. Es muy difícil que yo vea el concierto, pero porque me pasa un poco lo que me pasaba en el Birla, ¿no? Yo estaba escuchando la música y con eso para mí era suficiente, ¿no? ¿Mm? Entonces sí, me encantaría ver completamente fuera de precio. Se dice, es decir. Y de hecho, cuando voy a escuchar un concierto a otros sitios, aunque sí ando viendo cómo funcionan las cosas, sí disfruto más del concierto, sí. Lo disfrutas más. Mucho más, sí, mucho más. Pero es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Quizá de un exceso de responsabilidad, quizá darle demasiada importancia a las cosas, ¿no? Porque sabes que van a venir 70, 80 personas y es muy difícil que las 70, 80 personas Se marchen contentas todas. Pero aquí sí que lo van a hacer. Lo tengo claro. No es, lo dijimos al principio y ahora acabando, no es una publicidad gratuita. Yo creo que este espacio no necesita mucha publicidad, pero los que nos vean tienen que venir aquí, tienen que conocer esto, porque aunque solo sea para tomar un café, por lo que decías tú, el momento de charla, un momento tranquilo, aunque no sea para ver ningún espectáculo, simplemente el estar aquí, pues Ya es un espectáculo. sí. Y yo te lo dije fuera de cámaras y te lo digo ahora, te doy enhorabuena porque es un espectáculo y lo vas a disfrutar tú y más lo va a disfrutar la gente que venga. Pues eso es lo que se pretende, ¿no? Que además yo ejerzo de vigués, ¿no? Y ejerzo de vigués y entonces pues me encantaría que los vigueses pudieran disfrutar de este espacio, que les gustase, ¿no? Y sobre todo que, bueno, pues igual que pues que estuviesen como un poco orgullosos de que hubiese un espacio aquí en esta ciudad, pero eso lo dirá el tiempo, ¿no? Había un equipo de fútbol hace unos años que ganaba todos los títulos y le preguntaron un día a un jugador que cómo se sentía y tenía un sentimiento muy extraño, ¿no? Que como que se cansaba de ganar, ¿no? Que ya era demasiado. Y yo creo que tú te vas a cansar de recibir felicitaciones. Te vas a cansar, vas a decir, ya bueno, ya está. Yo creo que te va a pasar eso. Bueno, eso estaría bien. No me importaría ese cansancio porque eso significa que el local puede continuar, seguir ahí. Por esa razón. Sí, porque, insisto, la incertidumbre siempre es algo que va pegada, la tengo aquí adosada en la cabeza, ¿no? Pero si el local gusta, se abren las posibilidades de que pueda continuar en el futuro. Pues nada, repetimos, el día 1 de septiembre, lunes. 8:30 de la mañana. Mira, qué bueno. Yo voy a venir, ¿eh? A tomar un... Hombre, 8:30. Pues muchísimas gracias como siempre, Javier, y nada, pues despide, querido amigo. Javier, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por vernos y hasta el próximo.